Muy buenos días a todos nuestros seguidores, oidores, miradores, bebedores, masticadores y no todo lo que termina en ores, porque si no empezaremos a orar de la comuna de la palabra. No quiero dejar de, en principio, recordar como cada programa hago, que se cumple una semana más y el gobierno en turno tiene la deuda histórica de explicar de manera creíble y verosímil el hecho de la desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, en Tixla de Guerrero, México. Más de 5 años y aún no tenemos una explicación clara de esta desaparición. No quiero dejar de enviar un abrazo fraterno a mi querida amiga Angélica, madre de Viridiana Anaid, quien hace más de 7 años primero fue asesinado frente a ella su pareja y ella ha desaparecido sin que se tenga una explicación por parte del gobierno. No quiero dejar de enviar fraternos y calurosos agradecimientos a los colegas que nos siguen desde el País Vasco, Diego Fernando Rivera, Juan Carlos Arango Lasprilla, desde Madrid, a quienes nos siguen en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe y naturalmente en Puerto Rico. En nuestra República Mexicana también tenemos un buen grupo de seguidores. El día de hoy no quiero dejar de agradecer a nuestro querido, gentil amigo, el doctor Antonio Puente, quien hubiera sido el periodo 16-17, presidente de la APA Mayor. Digo APA Mayor porque hasta los psiquiatras reconocen que la APA Mayor es la Asociación Psicológica Americana y no la Psiquiátrica Americana. Ahora que ante la pandemia del COVID-19, los ministerios de salud se han encargado de llevar sistemáticamente psiquiatras para explicar esto. No han llevado ni un psicólogo en el caso de nuestros países de América Latina. Parece ser que la psiquiatría sigue dominando los gremios médicos y los gremios de atención a este tipo de eventos. Y no quiero dejar de agradecer al doctor Antonio Puente su tiempo, su iniciativa para poder tener esta charla más que una entrevista formal, acerca de él que ha estado en las redes del poder, valga la expresión, de la APA, cómo han visto, tanto desde la APA como tú como psicólogo, neuropsicólogo, qué papel puede jugar hoy la psicología y la neuropsicología y más adelante, porque no solamente habrá consecuencias desde antes de la epidemia del COVID, ya existían problemas neuropsicológicos y psicológicos en los ámbitos de la salud pública y mental. No quiero señalar otros tipos de fenómenos psicosociales, los que ahora se presentan en Estados Unidos a propósito del asesinato de un personaje afroamericano a manos de la policía, un policía blanco, y ha generado una serie de movilizaciones que en esta era y con circunstancia no era imaginable que iban a despertar de esta manera. Pero hay otra serie de fenómenos como la búsqueda perenne de medicamentos que curen. Trátese de las recomendaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a propósito de tomar una serie de desinfectantes o que hay que inyectarse una serie de sustancias o que tal medicamento es el bueno o que ya viene la vacuna o que tome usted limón con cierta cosa, que Cuba y China ya tienen la medicina, que China creó el virus para pegarles, dijera también Donald Trump, y que ya debe tener algo para después vender. Los pleitos de la industria químico-farmacéutica, ¿quién va a vender? Y sin embargo los muertos siguen sucediéndose en un lado y otro y no son precisamente los grandes políticos, porque ellos se enferman y curiosamente pensemos en el primer ministro de Gran Bretaña, todos ellos han sobrevivido, hasta Bolsonaro ha sobrevivido a estas fases, y quienes se mueren son otros. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nos pudieras decir? ¿Qué quisieras? Pero antes de todo, ¿quién es Antonio Puente?
¿Por qué presidente de la APA, el primer presidente hispanohablante, latino, que además algo tuvo que ver la lengua castellana para ser considerada lengua oficial dentro de la APA? ¿Y qué experiencia nos deja esto? Te dejo la palabra, doctor Puente, si no me va a mandar Juan Carlos Arango, ya cállate y deja hablar al doctor Puente. Adelante y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Enrique. Para mí es un placer. He visto esta charla anteriormente. De vez en cuando me pongo ahí en Facebook a buscarla y oírla. Así que para mí es un placer ser parte de lo que estás haciendo y espero que en un futuro esto sea todo archivado para otras generaciones. Así que muchas gracias por lo que estás haciendo y muchas gracias por tener la oportunidad de compartir aquí contigo y con todas las personas que están oyendo y van a oír en un futuro. O sea, aquí estamos juntos por un ratico para compartir, pero quiero empezar para decirte esto, Enrique. Yo, aunque soy cubano, también soy americano. Y yo oigo presidente mío, y cuando él dijo que debía tomar desinfectante para curar el coronavirus, lo tomé y ¿sabe qué me pasó, Enrique? Perito de pelo. Buena. Así que así estamos. Y mira, lo he dicho en 2 o 3 sitios anteriormente. Lo dije por primera vez en Moscú, cuando tuvimos muchos problemas entre nuestros países hace un par de años. Y también lo dije en Palestina hace como un año y pico. Y quiero explicarlo ahora para ti y las personas que están oyendo. Que crisis que tenemos hoy en día no es complicado de una manera que era inesperable. Inesperable. Y por cierto, yo, como los demás, buscamos liderazgo, asistencia de cómo resolver este problema. Por ejemplo, hoy oí un resumen de 5 minutos explicando la posición de nuestro presidente hablando del virus, que no había virus en enero, que nada más que había afectado a una persona en febrero, que no era problemático en marzo, en abril, que ya lo conquistamos. Y para mayo, abrir el país porque tenemos un problema muy serio económico. Y eso lo he oído en otros sitios. Lo he oído en España, lo he oído en Puerto Rico. Y entonces lo que yo estoy pensando, oye, ¿quién está guiando las masas durante esta época tan complicada? Y veo que, a lo menos en el caso mío, el gobierno de nosotros no lo está haciendo. Entonces vamos a otro sitio, un sitio que muchos de nosotros hemos ido tradicionalmente, la iglesia. La iglesia calladita, tampoco. Entonces, lo que yo estoy pensando, y lo he dicho anteriormente, cuando no tenemos liderazgo, no tenemos soluciones de las instituciones tradicionales que nos ayudan durante estas pocas épocas que ocurren en nuestra vida, que son tan formidables, encontramos un país, una población y un mundo que está sin dirección. Si abrimos el país a la economía, si controlamos la pandemia de otra forma, y arriba de eso vienen los problemas que hemos tenido con lo que ha pasado al George Floyd, el afroamericano que lo mataron en Minneapolis hace poco. Entonces lo que tenemos ahora no es una pandemia biológica, tenemos una pandemia psicológica. Y lo que yo he propuesto anteriormente, y se lo pongo a ti, Enrique,
y las personas que estamos escuchando hoy, que las instituciones que tradicionalmente no han ayudado durante estas épocas tan duras, no están ahí para nosotros. ¿Por qué la psicología no puede asistir a resolver los problemas que existen, que no están resolviéndose de la manera típica y tradicional? O sea, lo que yo estoy haciendo personalmente, y le exijo a todos mis colegas en los países latinoamericanos, de España, que por favor, que consideren la psicología, no sé si una manera de reemplazar las instituciones que tradicionalmente han resolvido estos problemas, pero al menos asistir, ayudar. ¿Cómo se puede hacer? Porque mientras más pasan los días, peor se ponen las cosas. No veo solución clara en el país norteamericano, no veo las cosas claras en otros países tampoco. No veo un sistema, un modelo que se pueda aplicar a todos los sitios de una manera que se pueda controlar la pandemia que tenemos nosotros. O sea, la propuesta para ti, Enrique, y para las personas que están escuchando hoy, si no es el gobierno, si no es la iglesia, ¿por qué no la psicología? Es curioso, planteas dos problemas que preexisten al, a la cuestión de la pandemia en sentido médico, en sentido biológico, y quizás con consecuencias neurobiológicas, como ya se ha mencionado, daños en corteza cerebral o subcorticales secundarios a cuestiones de coagulación sanguínea. En la ONU no se ponen de acuerdo si es un problema respiratorio o vascular hemático, y sin embargo la gente se enferma y muere. Un miedo generalizado al contagio, a contagiar a otros, a morirse, a una incertidumbre tal y además una falta de liderazgo internacional. La Organización Mundial de la Salud no ha podido asumir ese liderazgo. No lo ha La hecho. Organización de las Naciones Unidas en ninguno de sus órganos ha podido hacerlo. Los Tampoco. organismos regionales como la Organización de Estados Americanos, la Organización Panamericana de la Salud, tampoco lo han podido hacer ni la Comunidad Europea ni nadie, ni los gobiernos, ni el gobierno de México, ni el gobierno de Estados Unidos, ni el de Brasil, ni el de Perú, y andamos a palos de ciego, dijérase una expresión muy clásica en México, ¿sí? Y en una estrategia y ensayo y error. Un día dicen que los cubrebocas sí, otro día dicen que no. Un día dicen que sí se contagia con positivos, aunque sean asintomáticos, y otro día dicen que no. Un día dicen que basta con lavarse las manos y la sana distancia, y otro día dicen que no. Dicen que ya hay que recuperarse económicamente, pero hay que contenerse porque la situación no está fácil. Efectivamente hay falta de liderazgo, pero también hay falta de perspectiva y es algo que psicológicamente impacta. Hemos perdido, como dijera, nos han movido el tapete en el que estábamos parados y no hallamos a qué hacernos. Si esto es así, todas las expresiones que he visto del presidente de España, del presidente de Estados Unidos, de China, etcétera, la psicología y la neuropsicología están fuera, no la psiquiatría. No sé en Estados Unidos si la APA psiquiátrica ha expresado, he leído dos documentos que Walter Rodríguez de Puerto Rico nos ha acercado, que es la postura de la APA mayor, psicológica, con respecto a Floyd, el racismo y estos fenómenos psicosociales, la violencia generalizada, la falta de liderazgo. Y dos, una postura ante el asunto del COVID
porque implica asumir una idea de que esto no se va a poder enfrentar si no se asume como un evento psicosocial. Y si no se asume, dijera Ted Just, en términos de una estrategia basada en la participación de la comunidad. Porque de otra manera, sin la comunidad no tenemos opciones. Más allá de lo que podamos hacer, que si telerehabilitación, que si teleterapia, que esos son mecanismos concretos para intervenir ante situaciones concretas. Pero, ¿qué perspectiva tenemos como profesionales de la psicología, como asociaciones de psicólogos, como comunidad, porque con psicólogos o sin psicólogos vamos a salir de esta a ver cómo, y el un día después, o los días que sean después de esta etapa, tendríamos que buscar alternativas que nos permitan la solidaridad, el trabajo comunitario y recuperar no lo que teníamos antes, porque además, tanto en Europa como en América Latina, la privatización de la salud, lo mismo que en Estados Unidos, lleva a que los estén cuidando más las políticas públicas, abatir en los sistemas hospitalarios que atender a la población. ¿Qué ha planteado la APA esto? También la APA está paralizada y ha perdido liderazgo ante esto. Bueno, yo creo que no, pero todavía falta. Debo explicarle dos cosas, lo que están haciendo y quizás para mí lo más importante, lo que van a hacer. A principios de este año nos dimos cuenta que había una pandemia. Nos dimos cuenta como 1 de febrero. Y para febrero 12, ya empezamos a hacer cambios internos para cambiar lo que estábamos haciendo. Por ejemplo, para no, en febrero, para marzo 14, todo APA empezó a trabajar de su casa. El personal, que es casi 500 personas, empezaron a trabajar de su casa. O sea, nos dimos cuenta rápidamente que había un problema. Y había otro problema arriba del problema, es que no teníamos una estrategia de cómo enfocarnos. Y entonces por los últimos 2 o 3 meses nos enfocamos en el COVID. Y después del COVID nos dimos cuenta que empezamos con el problema de racismo. Y ahora mismito estamos teniendo un debate dentro de nosotros. ¿Qué va a ser lo próximo? Y le voy a explicar alguna idea que yo tengo que va a ser lo próximo. Entonces lo que empezamos a pensar era en esta idea, que primero de todo teníamos que salvarlo nosotros como psicólogos. Por ejemplo, como dicen en el avión, cuando tenemos un cambio de oxígeno, ponga la máscara primero a sí mismo y después a los otros. La primera máscara era para nosotros y diseñamos un sistema de hacer telediagnóstico, teleterapia y que el gobierno y las compañías de seguridad nos pague. Entonces, empujamos ese tema para poder avanzar la idea que podríamos tener contacto con los pacientes, incluyendo nada más con un teléfono. Porque nos dimos cuenta que muchos de nuestros pacientes no tenían la habilidad o las técnicas para hacer algo como estamos haciendo nosotros. Y después de eso, empezamos a enfocarnos. Hay que ahora preocupar de no solamente nosotros, por supuesto, pero nuestro paciente. Y después de eso, nuestra comunidad. Y también nuestro país y al fin nuestro mundo. Entonces, en ese respeto, hemos avanzado un sistema muy bueno de tratar de combatir lo que está pasando.
a la misma vez nos damos cuenta que no tenemos suficientes recursos y tampoco tenemos una manera clara de ver qué va a traer nuestro futuro. Déjame explicarte, Enrique. Y esto de la manera que yo lo veo. Bueno, quizás debía explicarte un poco. Para que hablaré un poco más del COVID, pero para que la gente entienda un poco. Yo, por supuesto, soy psicólogo, profesor, neuropsicólogo, y enseño, hago investigación y veo pacientes. Y por muchos años me dediqué a hacer la política de la salud, representando a APA dentro del grupo que exige qué se puede hacer en salud, cómo se puede hacer y cuánto se paga. Hice eso por 15 años. Después me dediqué por 8, 10 años más a ser parte del grupo, no representando a APA, parte del grupo 117 que decide cómo cortar el pastel de salud de los Estados Unidos, que es un 17% de la economía de nosotros. Y en ese respecto no había un psiquiatra, había un psicólogo. Y nunca había visto un psiquiatra en esa posición. Y entonces me dediqué a trabajar, a no solamente representar la psicología, pero representar el pueblo entero de la salud. Y después me enfoqué a ser presidente de APA, que ese fue una cosa de 3 años. Después de esos 3 años que acabaron en 2017, entonces me dediqué a transformar cómo trabaja APA. APA tenía más que nada una función que es servir la sociedad, pero no totalmente servir el psicólogo. Entonces, hemos roto APA entre dos partes. Y la segunda parte, que es mucho más chiquita, el propuesto típico de APA es $120 millones anual. Esta parte nada más que tiene como 8, 10 millones. Pero esta parte es totalmente dedicada a la política. La política. Por ejemplo, el año pasado nos metimos en trabajar en el problema de inmigración. Este año nos metimos a trabajar en el problema de COVID. Y ahora nos estamos metiendo en el problema de racismo. Entonces, lo que estamos haciendo es no totalmente enfocado en tener estas batallas, pero a la misma vez intentando de, ¿cómo te puedo decir? Desarrollar una estructura de la política, de la psicología para el largo plazo. Y para eso estamos ahora pensando, mientras que estamos peleando contra la pandemia, estamos peleando contra el racismo, estamos tardando ahora en pensar qué viene después de todo esto. Porque el COVID no se esperaba y se nos cayó a primero del año. Y lo de George Floyd, aunque el racismo existía, estaba como por debajo y explotó. Y ahora, ¿qué viene para el próximo? Debe darte mis ideas personales. Eso es lo que te he hablado, tiene que ver con APA. Esto es más que nada de Antonio Puente. Y Enrique, debe decirte que soy Antonio E. Puente. De Enrique. Sí, Enrique Puente, como el tuyo. Me di Y cuenta. lo digo porque yo tengo un hijo que se llama Antonio Nicolás Puente. Oye, y me da pena decirte que es más guapo, mejor entrenado que yo y más inteligente que yo y es neuropsicólogo también. Oh, Así, así que hay que coger mi parte chiquitica para que no me robe todo mi hijo, que me lo va a robar. Pero mira, déjame explicarte lo que yo estoy pensando que va a pasar. Empezamos con una pandemia que era biológica.
Y después empezamos con una pandemia que es económica. Y ahora, mismito, ahora, en este punto, a lo menos en mi país, y yo creo que en otros países, porque yo trabajo mucho con gente en Rusia y también en España, y veo que estamos empezando una pandemia psicológica, que la depresión, la violencia doméstica, problemas de ese tipo que tradicionalmente existen, pero están a un nivel más controlado, están explotando. Los suicidios están llegando a un nivel que no se esperaba. Y eso es el tercer punto. El cuarto, que ya está empezando en nuestro país, y yo creo que va a empezar en el resto del mundo también, si no ha empezado ya, va a ser un problema sociológico. Es que el mundo no puede sostener tanto, tanto estrés, no tiene la capacidad, perdona, de ver que no hay claro qué es el futuro de ellos, de la comunidad, del país, del mundo. Y yo me imagino que para este verano vamos a tener una pandemia sociológica que quizá va a cambiar el mundo de una manera que nosotros no estamos preparados. Es curioso lo último que afirmas, porque algunos filósofos y pensadores contemporáneos afirman que, así como la peste negra, por ejemplo, y otras pandemias del medievo, acabaron con el feudalismo y metieron al capitalismo, creo que es una reducción sumamente discutible, aunque el dato sea verdadero, se dio la epidemia y después, pero la revolución industrial y otra serie de fenómenos participan de ello. Probablemente yo no sería tan convencido de que viene un cambio para toda la humanidad después de esta pandemia. Tengo la impresión de que si Estados Unidos está pasando por eso, es que es uno de los países aparentemente altamente desarrollados, una alta potencia mundial, aunque sabemos cómo internamente se divide, no es lo mismo el Producto Interno Bruto estadísticamente hablando, que ya en distribución real y efectiva en la población de servicios de salud, educación, etcétera. Sin embargo, ahora con la educación trasladada a los hogares, padres que se vuelven ayudantes de sus hijos, aunque no sepan, docentes que no tenían la experiencia con estas tecnologías, creer que convertir la casa en aula virtual es suficiente para realizar el modelo educativo que se tenía y que quién sabe cómo vaya a seguir. En realidad, tengo la impresión de que a lo mejor la primera parte es, hubiera dicho Freud, el porvenir de una ilusión, en términos de que queremos creer que debe haber un cambio, y entonces eso nos hace suponer que puede haber opciones. Pero la pandemia psicológica que viene, y digo psicosocial porque en México, en Guadalajara, también se dieron manifestaciones por el asesinato de una persona, según una noticia, porque no traía cubrebocas, y la policía local de un municipio de Guadalajara, del estado de Jalisco, lo mató también. Se lo llevaron y al día siguiente lo reportaron muerto. En la Ciudad de México, otra chica, por otra razón, también aparece muerta y protestas. Es decir, no pasa lo mismo en Brasil, Perú, Colombia, ya no digo Ecuador, Bolivia, que teníamos una serie de problemas desde antes. Efectivamente, cómo recuperar esa posibilidad del reconocimiento de falta de liderazgo y de la falta de perspectiva, en reconocer que si no asumimos la propia sociedad en su conjunto y los sectores sociales más golpeados por estas circunstancias, un mecanismo de transformación real de esto, seguiremos pensando en que lleguen líderes a hacerlo. Llámese como en el caso de México Andrés Manuel López Obrador, o llámese como en España Pedro Sánchez,
o llámese en Estados Unidos con las elecciones a ver cómo le va ahora a Donald Trump, pero creo que el problema de lo electoral también se nos vuelve engañoso, porque efectivamente cambia de un gobierno a otro, cambia de un gobierno a otro, y los problemas estructurales siguen. La violencia doméstica, los feminicidios, el racismo, la discriminación, la exclusión, la distribución inequitativa de la riqueza, la pobreza desmedida de amplios sectores de la sociedad. Siguen existiendo enfermedades como el paludismo, el dengue, cáncer, tuberculosis, es decir, ahorita mediáticamente el COVID se ha llevado todo, pero lo demás no ha dejado de existir. No tenemos parámetros de comparación porque ni la OMS ni las secretarías de salud de nuestras naciones nos dicen, bueno, hubo tantos muertos de cáncer, tantos de gripe estacional, tantos de efectos secundarios de diabetes, insuficiencia renal y tantos del COVID. O sea, puro COVID la gente está espantada, pero en realidad no hay parámetros objetivos de comparación para construir explicaciones relativamente creíbles y racionales que nos permitan tomar decisiones. Y estamos a la deriva, sin falta de liderazgos y aún sin falta de iniciativa comunitaria para enfrentar desde, dijéramos, niveles primarios de salud. Porque la APA, cuando pasan de la APA psiquiátrica, pasan del DSM-2 al 3, el pleito que tuvieron para sacar, por ejemplo, la homosexualidad de los cuadros de patología, Sí, cuando metieron los TGDs como problemas de salud mental para que las industrias que pagan los seguros pagaran también esos servicios, pero eso es en Estados Unidos, en América Latina no hay tanto. Entonces, el problema se vuelve también desigual y no se puede atacar un problema en regiones diferentes y desiguales con estrategias similares, que es lo que ha planteado la OMS. Y no, aquí le planteamos como APA, como psicólogos, como Antonio Puente, como neuropsicólogos, lo tenemos que hacer con los psicólogos, tendríamos que dejar de pensar en nosotros como individuos y como profesionales y gremial y profesionalmente enfrentar colectivamente con estrategias basadas en la comunidad, porque de otra manera estaremos liquidados. exactamente. Estoy contigo totalmente. Mira, entonces la cuestión, Enrique, es, si no tenemos liderazgo, si lo que tenemos es una pandemia de caos, yo como persona, ¿cómo, a dónde miro? ¿Para dónde miro? ¿Dónde busco la solución para mi vida personal? ¿Dónde busco eso? Y le doy la idea de mi mentor, mi tutor, Roger Sperry, que descubrió ambos lados del cerebro y fue el primer psicólogo que ganó el premio Nobel. Sí, con un hemisferio dividido y el Exactamente. trabajo de síndrome de Gastón-Lennox. Estuve en su casa una tarde en abril del 1994 y le pregunté algunas preguntas. Ya cuando uno está más conectado con su tutor a nivel más personal, uno puede preguntar estas preguntas que yo pienso que son súper estúpidas. La primera es, ¿qué cosa es la ciencia? Y me dice, sin perder un segundo, es la manera que se verifica la idea de uno. Si yo pienso que debo hacer esto, ¿cómo yo puedo encontrar si lo que estoy haciendo es correcto? Entonces la segunda pregunta es, ¿cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo yo puedo usar la ciencia dentro de mí para mirar a un futuro lo que yo debía hacer en el presente? Y él me dice que si tú no lo encuentras, si tú no lo decides, no te preocupes. La biología te da la respuesta. Pero como tú tienes un cerebro, ¿por qué no lo usas para tener un concepto
lo que posiblemente puede pasar en un futuro para evitar lo que uno no quiere. Entonces, en este caso, ¿cómo yo puedo mirar a un futuro para decidir lo que yo debía hacer en un presente? Y lo que sabemos es que el comportamiento de humanos durante esta pandemia de COVID-19 no es sostenible a largo plazo. No es sostenible. Personalmente, no es sostenible para la comunidad ni para el país. Entonces la cuestión, Enrique, es ¿qué va a ser nuestro futuro? ¿Qué va a ser nuestro mundo después de este verano, después de este año? Que para algunos de nosotros mm, queremos que el 2020 se vaya de nuestra memoria. Y eso nada más que va a ocurrir si tenemos una demencia. Para lo demás vamos a vivir y quizás vamos a sobrevivir. Pero ¿cómo se puede encontrar una solución que no es política, que no es emocional, que es empírica? Y el problema es, Enrique, que no tenemos datos. No tenemos datos. Tenemos que mirar a 1918. Tenemos que mirar hace 1000 años y no tenemos claro. Por ejemplo, en el 18, la segunda onda fue peor que la primera onda. Y si miramos esos datos, nos debemos dar cuenta que lo que viene va a ser peor de lo que ha pasado. Y si lo que viene es peor que lo que ha pasado, en nuestro país tenemos un desempleo de 20%, casi 20%, en España mucho más. ¿Cómo, cómo vamos a salir de todo esto? Si cada día se mueren más personas en mi estado, en Carolina del Norte, en la parte este de los Estados Unidos, todavía no hemos llegado al pico de la pandemia. No hemos llegado a lo peor de la economía. Y por eso todavía no hemos llegado a lo que va a pasar emocionalmente y socialmente. Así que, no sé. Quizá, y mira, me voy a ver sumamente romántico y cursi, dijéramos en algunos lados. Eh, y perdóneseme la cita, cuando el joven Marx criticaba a el filósofo Ludwig Feuerbach, por cierto, quien era sobrino nieto de Anselmo von Feuerbach, aquel que hubiera trabajado Caspar Hauser, él era abogado, decía que a veces olvidamos nuestra subjetividad, que es la base del psiquismo, y no por ser subjetiva es falsa. Pienso en el poeta León Felipe, transterrado de España a México en el 36. Decía, lo entrevistaron y le preguntaron por qué él hablaba del poeta prometeico con la metáfora del buen Prometeo. Y le preguntaron, bueno, ¿qué es para usted el poeta prometeico? Y él respondió, dice, es el que imagina el mundo no como es, sino como debiera ser gracias a la fuerza poética de su imaginación. Y Walt Whitman, el que según alguien decía que lloró sus lágrimas en el Potomac, decía que el que camina algunos pasos sin amor, camina directito hacia su propio funeral. Estas dos expresiones me llevan al otro supuesto. Hemos dejado en manos de otros y parece ser que la ciencia, así entre comillas, se nos vuelve como una nueva religión. La categoría de ciencia. Y entonces, cual más se atasca la boca diciendo es que la evidencia científica nos muestra que no hay evidencia científica. Tengo la impresión de que un siglo atrás, con la famosa gripe española,
que no era española ni de España, Sí, pero se le conoció. sí. En la segunda oleada fue peor, pero no contaban con los recursos que hoy sí contamos. Es decir, no estamos un siglo atrás. Y yo querría pensar que si no asumimos nosotros esa responsabilidad histórica de reconocer que algo tenemos que hacer para impedir una segunda ola de esa magnitud, y dos, para poder reconstruir un mundo como lo deseamos, porque si no caeríamos en una postura cuasi esquineriana. Si la realidad no funciona como dice la ciencia, peor para la realidad, no es científica. El problema es que la realidad no necesariamente se corresponde con ese dogma casi fideísta o de fe de lo que llamamos ciencia entre comillas. Y claro que la pregunta que le haces a Roger Sperry, cuando publican con Gazzaniga y Ledoux, recuerdo muy bien el artículo en Scientific American, el del cerebro dividido en el hombre. Esos trabajos, Sperry, Gazzaniga, Ledoux y otros, en términos del hemisferios escindidos para el tratamiento de cierto tipo de epilepsias intratables, pues con eso las trataron. Las consecuencias iatrogénicas fueron otras. Creo que sí está en nuestras manos reconocer, por lo menos, que puede estar en nuestras manos si trabajamos colectivamente en la construcción de una perspectiva basada en la comunidad. De otra manera, pues sí, ¿con quién hablo? Con las cuatro paredes que están aquí. Y gracias a la tecnología ahora, en horario distinto, en entidad distinta, estamos aquí ahora compartiendo ideas con quienes nos siguen en este canal. Yo tengo la impresión de que ni nos van a derrotar esta epidemia ni las otras de la pandemia. Y que en la posibilidad de la unidad de trabajo, un poco lo que planteó Juan Carlos Arango en el País Vasco, en Bilbao, pues construyamos colegios, colectividades, opciones como fue la APA en su momento originario para encontrar alternativas colectivas, porque individualmente es probable que no tengamos la solución. No lo sé. Tú mejor que yo que eres el... No, 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 al revés. Nos puedes dar tus ideas. Lo que hablas, Enrique, me recuerda mucho de las ideas de Luria, incluyendo la ciencia romántica, the romantic science. Claro. Y eso fue para mí una cosa muy interesante cuando tuve mi época en Moscú, que me di cuenta que algunas cosas que la ciencia empírica occidental no puede resolver o entender los problemas totalmente. Y yo me recuerdo hablar de este tema con Sperry y explicarle o preguntarle, ¿qué vamos a hacer con las cosas complicadas, como el amor, con el ira? ¿Cómo podemos entender la envidia? Porque podemos entender las cosas cognitivas bastante fácilmente hoy en día, pero las cosas emocionales del hemisferio derecho eran más complicadas. Y él me decía que muchas veces pensamos que el cerebro era dirigido por el hemisferio izquierdo, que es la parte lógica, la parte verbal. Pero él pensar de una manera ontológica que el hemisferio derecho era más poderoso y la verdad controlaba todo lo que estaba pasando. En pocas palabras, lo que estoy tratando de explicarte es que si miramos este problema de la pandemia totalmente de una ciencia empírica basada en el hemisferio izquierdo, lógica, vamos a perder la parte quizá de Luria, la parte romántica, la parte emocional y al fin, como encontró Sperry, un cerebro
sin el otro no es persona. Y una persona, si no es parte, como decía Vygotsky y Luria, si esa persona no es parte de una comunidad, de una cultura, no es tampoco. O sea, el futuro que nos tenemos que engancharnos es un futuro que tiene que ser empírico, lógico, tiene que ser romántico y tiene que ser unido dentro de uno y el uno dentro de otros. Si no, no hay futuro. ¿Y cómo se puede hacer eso? Quizás con una psicología psicosocial. El paradigma que tenemos hoy en día no es sostenible para el clima, para nosotros, para nuestra mente y para nuestro corazón. Es curioso lo que señalas porque está de moda, la mayoría de las escuelas de psicología, por lo menos en México, pero no creo que solo en México, se han orientado hacia una concepción más positivista y en tanto que la medicina, que no es ciencia, según algunos médicos, es matarte, porque ya desde antes decían, el propósito sí es crear conocimiento, pero también es cambiar el estado, no de una enfermedad, de una persona que padece dicha enfermedad. Nos hemos olvidado del ser humano, hemos destrozado a la psicología y su objeto para convertirla en una disciplina basada en evidencias. Y esa idea de las evidencias nos ha llevado a algo que Damasio en el error de Descartes o en sentir lo que sucede o en busca de Spinoza ha insistido, esa unidad indisoluble entre afectos, sentimientos, identidad y conciencia, que se nos pierden en la idea de conceptos como depresión, ansiedad, angustia, como si fueran entidades vagando ahí. Y el mismo Luria no se cansaba de citar a Vygotsky. La única posibilidad de explicar nuestro psiquismo es salir de las profundidades del cerebro y bajar de las alturas del espíritu para anclarnos en la vida social y cultural o histórica, que es lo que señalabas. Entonces, la psicología tampoco puede seguir como está, No puede ser. en esa lógica de la base en evidencias, porque la evidencia se vuelve un yugo y una cadena que coarta la libertad creativa y la posibilidad en realidad de enfrentar lo que sigue, no lo que pasó. Hablando de ese tema, yo pienso que la psicología, en búsqueda de ser una ciencia aceptada por otros, Desde Comte soñado, se vendió su alma el empiricismo de Watson y de Skinner, de los conductistas. Y creo que no hemos olvidado que el conductismo y la metodología que nos trajo el conductismo, que es la metodología de psicología, son dos cosas totalmente diferentes. Y la metodología nos ha asistido a fundamentalmente enganchar la psicología de Wundt con una ciencia empírica. Haciendo todo eso, hemos perdido qué es la psicología y por eso no hemos podido desarrollar claramente una psicología que puede tener impacto a gran nivel, a nivel de la sociedad o a nivel del mundial. Cuando yo estuve en Kenia hace unos años, en la Universidad de Nairobi, estuve buscando el departamento de psicología y me dijeron, no, en Kenia la psicología no tiene sentido.
es un concepto occidental, un concepto de países desarrollados. Y eso es la psicología que tenemos hoy en día arriba de nosotros, tratando de resolver un problema que va a ser imposible de hacer con lo que tenemos. O sea, aunque yo pienso que quizá la psicología pueda asistir al resto del mundo durante esta época tan complicada para nosotros, quizás también esto será una posibilidad que nosotros también empezamos a preguntar cuáles son los límites del paradigma que existe hoy en día, que aunque no ha llegado a un nivel muy alto en la ciencia, no ha dejado un nivel demasiado bajo en el impacto que hemos podido tener a nivel de la sociedad. Si tenemos el mismo impacto, entonces ahí podemos clarificar que hemos tenido éxito. Pero por ahora nos falta mucho, Enrique, nos falta mucho. Por eso todavía no me he llegado al pic, al tope de la pandemia, pero tampoco hemos llegado al tope de la psicología. Y quizás la pandemia nos va a empujarnos a empezar a tener otras ideas para poder abrir lo que nosotros pensamos que es el empiricismo de la psicología y la aplicación de la psicología, no solamente a problemas como depresión, pero a problemas como el racismo, a problemas más complicados. Porque la depresión es importante, pero uno puede decir que también el racismo impacta a todos. Y la violencia psicosocial, porque hemos visto acá en México y en varios países la violencia selectiva hacia los trabajadores de la salud. Es increíble. Porque se tiene miedo a que ahora ellos son los que contagian, porque además, desafortunadamente, altas tasas de morbimortalidad se hallan en el sector de trabajadores de la salud. Eso demuestra que nuestros sistemas de salud y nuestra inversión en salud como políticas públicas de gobierno ha sido un fracaso porque han expuesto a los trabajadores de la salud a la enfermedad laboral, al accidente de trabajo y a la muerte innecesaria en esta fase. ¿Y cómo lo compensan ideológicamente? Diciendo ahora son los superhéroes. Y en los memes que dibujan un Superman agachado ante un médico, un Batman agachado ante un médico, una Wonder Girl agachada, ahora los superhéroes son los médicos. No, son trabajadores de la salud que han visto expuesto su vida, porque no son héroes, hicieron un juramento hipocrático, hacen lo que se comprometieron y dijeron amar. Y naturalmente eso requiere que los estados y gobiernos inviertan para asegurarles su seguridad, su salud y condiciones de trabajo óptimas. Y esto implica entonces que también el trabajo debe trascender, porque no todo es producto de secreción cerebral. El cerebro no segrega la realidad simbólica como el páncreas, la insulina. La realidad es... Eso es el primer paso. Y necesariamente, a partir de ahí, gremialmente ir construyendo nuestras estrategias de unidad de acción en torno a metas comunes, porque además nos pegamos entre nosotros hasta con la cubeta. ¿Sí? Yo recuerdo que Antonio Damasio decía que la psiquiatría no tiene razón de ser, que una buena neurología y una psicología serían suficientes. Platiqué con un psiquiatra muy reconocido mexicano, neuropsiquiatra, Jesús Ramírez Bermúdez, y él decía que difiere del planteamiento porque cada quien se ubica en su dimensión. Y naturalmente Jeffrey A. Silverman podría diferir y otros personajes podrían hacerlo. El problema es cómo construir. Y a veces
lo que me decía un colega chileno la semana anterior, que el presidente Lagos decía hay que trabajar codo con codo, no a codazos. Pero parece ser que nos estamos dando codazos en vez de plantear una unidad en torno a metas comunes. Pero doctor, ya Hoy, estamos un buen ratón. una pregunta para ti. ¿Por qué los peores enemigos de psicólogos son psicólogos? Lo mismo decían los biólogos, los peores enemigos de los biólogos son los biólogos acá en la universidad. Pero lo que pasa es que tengo la impresión de que la psicología es como una estructura de personalidad múltiple, donde cada una de ellas no conoce a la otra, pero dice ser la buena. Entonces resulta que el psicoanálisis, psicoanalistas que no son psicólogos, desconocen a conductistas, conductistas a cognitivos, dos se juntan y hacen cognitivo-conductuales, no, que otro es gestal, no, que otro es sistémico, que otro, y nos la pasamos tratando de tener una verdad única e indiscutible en propiedad de uno. Y por otro, la psicología desde sus orígenes, y Henri Vallon lo decía en París muy claramente, hemos escindido la psicología y lo psicológico en microprocesos cognitivos, afectivos, volitivos, conativos, conductuales, etc. Y yo me dedico a un segmento como si la realidad fuera uno de esos. Y después los juntamos. Yo recuerdo que un maestro me decía, la realidad corre así. Para que tú determines un buen diseño experimental, sacas el pedacito, las variables, y después se lo devuelves, digo, sí, como si la realidad nos estuviera esperando a devolverle el pedacito y como si el pedacito funcionara fuera de esa realidad del cual supuestamente lo sacas. El problema es que es un problema de la psicología y de los psicólogos, desde luego, pero no creo que de los únicos psiquiatras. No, no es buen consuelo, mal de muchos, consuelo de tontos, pero entre todos nos pegamos hasta con la cubeta. Con la cubeta. No sé si quieras, para tratar de ir cerrando esta charla, que ya llevamos 57 minutos, poder hacer algún otro comentario. No quiero dejar de señalar que esto se está grabando simultáneamente y va a quedar en el canal de YouTube de la Comuna de la Palabra. Quienes quieran suscribirse al canal de YouTube de la Comuna de la Palabra podrán hacerlo y ver después esta y más de 120 programas que llevamos a lo largo de 2 años y algunos meses de encierro que ya llevamos. Pero no quiero dejar de agradecerte, no sé si quieras comentar algo más porque esto está interesantísimo. Bueno, también como empecé, Enrique, muchísimas gracias por el programa, por el concepto del programa, por quién eres, por traer tantos de nosotros a esta posibilidad de comunicar con muchos y muchas gracias por tenerme a mí. Y espero que esto no será la última vez que tenemos la oportunidad de hablar y de charlar, pero esta pandemia nos han dado la oportunidad que muchas veces pensamos, imaginamos, pero no la tenemos. No ha forzado, no ha forzado de una manera increíblemente dura de tener que reflejar en cosas que tradicionalmente no tenemos ganas ni tiempo. Y espero que en un futuro no solamente salimos no como mejores, pero que salimos como mejor psicólogos, como mejor psicología y quizá hemos tenido impacto en la humanidad que tradicionalmente hemos aspirado, pero no hemos realizado. Así que vamos a ver, ¿por qué no hablamos de nuevo el año que viene? Yo encantado, al contrario, yo te agradezco la iniciativa que tomaste para charlar en esta Comuna de la Palabra. Ya me decía Walter, ya me decían otros colegas, es bien difícil por su agenda que Antonio Puente participe en conferencia. Está cargadísimo. Y yo dije, pues qué maravilla, parece ser que la pandemia nos dio la opción de poder realizarlo. Dentro de un año volvemos a platicar seguramente, o antes, no tengo tampoco objeción, y después para tratar de seguir compartiendo estas cuestiones. En realidad,
muchos reconocen que el concepto griego de crisis es un concepto casi de una Y, hay que optar, es de oportunidad y de elección. Yo no quiero dejar de agradecerte, doctor Puente, tu generosidad, tu tiempo, tu colaboración, tu amistad y naturalmente, seguramente nos veremos posteriormente y a nuestros seguidores, hasta la próxima y subiremos y ya te haré llegar los enlaces a este programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.